Aquí, donde era la nada, nació una de las páginas más importantes en la historia del país. Aquí la sangre fue derramada para la liberación de una nación. Batallas heroicas en este municipio lo hicieron uno de los más importantes en el movimiento de la lucha armada. Es San Pedro, lugar donde Francisco I. Madero se inspiró para escribir el legendario libro La sucesión presidencial, que fue la bomba que detonó el movimiento armado de 1910. Es por eso que aquí, con esa sangre de guerreros, honramos a nuestro pueblo. Somos de una estirpe de lucha y de trabajo. Somos de un linaje de esfuerzo y dedicación. Somos de San Pedro de las Colonias Coahuila. En el mes de septiembre de 1870, se encontraban los colonos establecidos al norte de nuestra población, donde actualmente se encuentra la comunidad de Carolina, y ahí, en una votación, se acordó llamar el nuevo poblado Colonia de San Pedro, porque muy cerca, en lo que fue el lote 128, existían aún las ruinas de la antigua misión de San Pedro en el Cerro de Santiago. El 24 de febrero de 1871, el Congreso del Estado expide el decreto número 123, con el cual se erige la colonia con el nombre de San Pedro, en el distrito de Parras y en la jurisdicción de los ranchos de Las Habas, Mairán, San Nicolás y Cerro Bola, que ya existía. En 1873 fueron nombradas las primeras autoridades en cordial votación y por unanimidad. Se eligió a las siguientes personas: presidente o jefe político, Jesús María Gámez; primer regidor, Jerónimo Berlanga; segundo regidor, Epitacio Cifuentes; tercer regidor, Seferino Méndez; cuarto regidor, Natividad Mora; quinto regidor, Valeriano Estrada; síndico, Francisco García; tesorero, Juan Acuña; juez primero local, Ignacio Flores; juez de registro civil, Jesús Vega; secretario, Francisco Gámez. Con la primera administración al frente, se buscó un lugar más alto y con más facilidad para obtener agua para uso doméstico, porque el lugar escogido inicialmente sufría inundaciones por ser parte baja y brazo izquierdo del río Nazas. El cambio de la antigua a la nueva colonia se realizó durante los meses de diciembre de 1873 y enero de 1874, por haber ocupado dos lugares o colonias agrícolas. Desde entonces a San Pedro se le empezó a nombrar y conocer como San Pedro de las Colonias. Con un río y buenas tierras, aquellos hombres con sus mujeres comenzaron la gran empresa de hacer producir el campo sanpetrino, desmontar y nivelar grandes superficies cubiertas de mezquites, huizaches, magueyes y gobernadora, y sacar el agua del río para conducir a las tierras labrantías para después depositar con mucha esperanza la semilla, como lo hacen los hombres del campo, para esperar de la noble tierra su fruto. Se construyeron varias presas: la Trasquila en 1869, que regaba los predios recién abiertos al cultivo del algodón, que regaba el Tajo de la Trasquila, el Retiro, el Venado, Nuevo Texas, la Reforma, Uribe, la Victoria, González Fierro, Enríquez, la Batalla, El Salvador, la Providencia, Finder y Panamá. La presa de San Pedro se realizó en 1887. De las compuertas gemelas de esta presa salían los tajos Guadalupe y San Isidro. Los dueños del primero eran Evaristo Madero, Francisco Madero, Indalecio de la Peña y Salvador Benavides, y los del segundo, Aurelio Corral, Andrés Medellín, Francisco Gámez Jiménez, hermanos Pedro Medellín, viuda de Acosta, Tomás Gámez, Emilio Gámez, J.H. Bauzán y Catalina Rivas. Presa de la Colonia. Esta presa fue construida a finales del siglo XIX frente a la hacienda de Santa Elena, propiedad de la Casa Purcell.
La gran cimentación de piedra fue aprovechada en la avenida del Río Nazas de 1991 como base de un puente colgante de uno a otro lado del río, con una longitud de 64 metros y cables de acero de 1 pulgada. Presa de Cleto. Esta gran obra hidráulica sobre el río construida por los fundadores de San Pedro. De esta presa salían 2 tajos para distribuir sus aguas en la parte más baja de la región. En la margen derecha el Tajo de Mairán, por las tierras de esa comunidad a la derecha el Tajo de San José del Colorado, para regar los predios cercanos a los Cerritos del Niño Jesús, principalmente la hacienda de la familia Madero. En la avenida de 1991, esta presa y su puente, ya rehabilitado, prestó un gran servicio de comunicación entre el centro del estado y San Pedro, y con Saltillo y Torreón. Con más de 100 años y sin mantenimiento, resistió el peso de automóviles, autobuses y pesados camiones. Hoy nuestra región es regada por canales revestidos de concreto. El río fue mutilado, pero ya están los cimientos de las presas esperando las aguas del río, que controladas hicieron cambiar el paisaje, y lo que antes fueron dunas e impenetrables montes de arbustos, hoy son nogaleras, viñedos y tierras de labranza para el algodón, frijol y maíz. Todo ello gracias a hombres visionarios que nos heredaron esta región, porque vinieron más allá de lo que sus ojos les mostraron. La llegada del ferrocarril. En 1890 lograron que se construyera una línea de vía angosta de 24 kilómetros de extensión entre San Pedro y la hacienda de Hornos, sobre la línea del ferrocarril internacional. Esta línea se construyó para llevar algodón a la ciudad de Lerdo. La estación de este primer ferrocarril que llevó a San Pedro se encuentra en la calle Alianza, a espaldas del monumento al Benemérito de las Américas, entre las escuelas Centenario y Benito Juárez. Por dificultades de esta primera línea férrea, los sanpedrinos propusieron un tendido de otra línea que uniera directamente la estación Lerdo con San Pedro y que pasara por las principales haciendas algodoneras como Santa Teresa, Concordia y Bolívar, proyecto que se realizó en 1897 por la Sociedad del Ferrocarril Central con una extensión de 63 kilómetros. Esta línea poco después se extendió hasta Monterrey, pasando por Paredón. La Casa Purcell y Santa Teresa unieron sus ranchos por un pequeño ferrocarril llamado el Trenecito, para el mejor traslado de cosechas, peones y aperos. Este ferrocarril era de vía angosta, de Caubillet, de origen francés. Así entró San Pedro a la época del ferrocarril, y esto no solo sirvió para el traslado de algodón. Con él llegaron hombres de otras tierras, estilos y modas en todos los aspectos de vivir. Con él llegaron ideas novedosas en la construcción de fincas, modos en el vestir, en el telégrafo y teléfono. Con el ferrocarril, San Pedro se conectó al resto del país, a los adelantos de su tiempo. Francisco y Madero. En septiembre de 1893 se vino a radicar a San Pedro de las Colonias. Él se dedicó a administrar los ranchos algodoneros de su familia. Memphis, Altamira, Montevideo, El Colorado, Tebas y Palmira, junto con su padre, acordaron introducir una nueva variedad de algodón a sus predios, el llamado americano. Al casarse con Sarita Pérez, vivió en la finca, enfrente de la plaza principal, donde actualmente se encuentra la Casa de la Cultura. Madero se dedicó a impartir el bien, difundir la instrucción, socorrer necesidades, aliviar dolencias y remediar miserias. En cuanto estuvo en sus manos,
en los ranchos de su propiedad, estableció escuelas para los hijos de los peones, a iniciativa suya, y fundó la escuela comercial, contribuyendo con una cantidad mensual para el pago de los profesores y gastos de la institución. En la casa que habitó frente a la plaza, ahí cualquier forastero encontraba alojamiento y alimento. En ocasiones se dio albergue a familias enteras por largas temporadas, además de los 50 o más niños que recibían ahí su alimentación. Promovió entre los hacendados un comedor gratuito que funcionaba en los años de sequía. También destinaba dinero para el sostenimiento para el Hospital de San Pedro y otras instituciones de beneficencia que siempre contaron con su apoyo moral. Escribió el libro La Asociación Presidencial de 1910, que sería el detonante del movimiento armado de la Revolución Mexicana. Lo escribió aquí en San Pedro en los últimos 3 meses de 1909. Las haciendas. Casi simultáneamente con la fundación de San Pedro, al ser dotado cada colono con 100 hectáreas, también se establecen 2 grandes latifundios, que controlarían la mayoría de los ranchos de la jurisdicción de San Pedro: el Caso Purcell y la Casa Santa Teresa. La primera por dueños ingleses y la segunda por españoles. La Casa Purcell tenía una extensión de 23.964 hectáreas y la hacienda de Santa Teresa una superficie de 109.775 hectáreas. Y le dice a su señora: ando muy desesperado, no sé qué me pasa ahora. Rocha le sacó el boleto porque ya lo conocía. Su gente se fue por tierra y él se fue en el autovía. Carrillo llegó a San Pedro y en las calles no cabía. Hacía bailar su caballo porque de veras podía. Le gritó toda la plebe, también le gritó Pascual. Con los bueyes de tu rancho, anda, enséñate al azar. Carrillo le contestó: bájate, tú que eres bueno. En 1894, siendo presidente municipal, jefe político en aquel entonces, don Adalberto M. Viesca, se dio inicio a la construcción del Parián, o mercado, en el lugar que hasta la fecha ocupa, para el cual se destinó un cuadro de 100 metros por lado.
El Panteón. A finales de 1894, por iniciativa del señor Santiago Pescador, se marcó el predio del Panteón, siendo el mismo el actual. Coincidentemente, el primer sanpetrino sepultado en él fue su promotor don Santiago Pescador, al haber sido asesinado alevosamente por unos bandidos que asolaban la región en aquellos años. Los tranvías. El 15 de septiembre de 1907 fue cuando se pusieron en servicio al público los primeros tranvías de mulas que existieron en esta población. Para tal efecto se formó una sociedad civil con un capital de 50,000 pesos, con los que se mandaron construir especialmente para San Pedro y sus características, a Filadelfia, Estados Unidos. El reloj público fue inaugurado el 5 de mayo de 1897. Durante la administración del presidente Javier Guerrero García, 1988 a 1990, fue restaurado. El conjunto se construyó una plaza cívica y una fuente, por lo que actualmente el reloj luce en todo su esplendor. Aquel 10 de noviembre de 1936, el pueblo de San Pedro se dio cita a la estación del ferrocarril. Los niños de las pocas escuelas con uniforme de gala y con sus banderitas tricolores iban a saludar al presidente de la República que venía en el tren Olivo, a vigilar personalmente el reparto de las tierras. El presidente de la República y el ex coronel Murguía, representante de los veteranos de la Revolución, tocan la carabina por el arado en el ejido 20 de noviembre. La parroquia de San Pedro. El primer párroco fue Refugio Uranga. Lo sucedió su hermano, don Mariano Uranga. Fue el tercer párroco don Alberto Gutiérrez, con la colaboración de Antonio Valdés de Medellín, quienes en 1889 construyeron el primer templo parroquial, mismo que duró hasta el 27 de septiembre de 1938, fecha que fue derribado por el peligro que representaba el deterioro en su construcción. Los trabajos de la nueva parroquia de San Pedro Apóstol. El 29 de septiembre de 1938, para realizar esta magna obra participaron la población urbana y rural, y quienes realizaron kermeses, rifas, cenas, obras de teatro y colectas, no solo en la iglesia, sino también en los campos de algodón. En la pesada, todos los habitantes de San Pedro, como una sola persona trabajadora, con entusiasmo para la construcción de su templo parroquial. La obra tuvo un costo aproximado de 1,000,000 de pesos de la época. La obra se terminó el 17 de abril de 1941. La coronación de la primera reina de la Feria del Algodón y de la Uva fue el 8 de septiembre de 1951. La coronación fue en el Cine Plaza. Cómputo final 31 de agosto de 1951. Leti Rodríguez, 475,886 votos. Socorro Viesca, 686,691 votos. Conchita Rodríguez de la Trova, 1,056,071 votos. Se hizo un desfile por las calles. Fue invitada de honor a la coronación la reina de la primavera del Distrito Federal, Lolita Sevilla. La velada de la coronación estuvo a cargo del grupo de baile El Son Jarocho, el Mariachi Vargas de Tecatitlán y el cantante sanpetrino Salvador García, con un baile popular en la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de Armas. Los recursos obtenidos fueron para el equipo de bomberos y se apoyó al Hospital Francisco Ruiz. San Pedro, tierra de grandes artistas, como Mauro de Anda el Valiente, Salvador García Gallardo, las hermanas Hernández, el imitador Memo Flores, el artista de cine Julio Aldama, Rudy Flores, creador del grupo Los Humildes, el muralista Javier Guerrero, el cantante Hugo de Jaro, el caricaturista Castruita de San Lorenzo y otros grupos musicales.
y deportistas como los beisbolistas Rubén el Capullo Hernández, el Profe Ávila, Felipe Montemayor, Faustino Llamas de la Liga Mayor, y equipos de béisbol como Ayuntamiento, el equipo San Pedro, Casa Pepe, Taller de Bicicletas Miguel, entre otros. Basquetbolistas como Enrique Quiroga, delantero de la selección de segunda fuerza de básquetbol, el equipo de básquetbol de la Botica Nueva del patrocinador Serapio Cepeda y otros. En el ciclismo destacó el Pato Macías, y de los boxeadores podemos mencionar a El Zarco Anguiano, el Generalito, Cruz, Zurdo Mendoza, Crispín Cordobés, Juan Castañeda, Kid Cárdenas, el Sordo Zapata. Filántropos como Juan Abuzaí Chaya, que ayudaba a gente con despensas en su despepitadora La Alianza, y su hijo Juan Abuzaí Ríos, quien pagó de su bolsa la construcción de la escuela secundaria Ladislao Covantes, y fiel amante de los deportes. Las danzas forman parte del sincretismo, se hacen en honor a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, la Virgen del Perpetuo Socorro y Damas Santos, sin faltar la tradicional reliquia. Sus peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe y al Santo Patrono San Pedro Apóstol. La gente trabajadora sanpetrina, que sale cada día a buscar el sustento para sus familias.